Bueno, antes de entrar en materia, hay que decir que luego vendrá Cayetana Álvarez de Toledo para iluminarnos, pero de momento, la gente que quiere encontrar un empleo internacionalmente seguro, a Telefónica A 42. Telefónica, sí, al campus de la Fundación Telefónica 42 Madrid, que es ese campus de programación informática al más alto nivel. Es lo mejor que se van a encontrar ahora mismo en nuestro país, que está abierto las 24 horas del día, los 7 días a la semana. En fin, y para entrar no son necesarias ningún tipo de titulaciones previas ni formación. Eso sí, hay que pero pasar tienes una que prueba. pasar. Sí, Esto, Domingo sí. Soriano, debe ser. ¿A ti que te gustan estas cosas de la educación? Bueno, Rosa Belmonte, Pedro J, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Esto de que te hagan primero un examen 2 horas 20 minutos online. Si lo pasas, que es todo de matemática, como decía mi madre, que nunca se recuperó de que hiciera letras. Luego entonces entras 6 meses en la piscina, que eso me parece fascinante, para aprender a trabajar en equipo, que eso para los videojuegos, que trabajan 1000 en 5 continentes durante 7 años, pues claro, hay que saber hacerlo. Y si lo pasas, entonces sales de la piscina y entras en el campus. Y llevas 6 meses y ya tienes 4 ofertas de trabajo. Es que esa es la clave de los buenos productos formativos, que incluso si al final no llegas al último de los últimos pasos, te han preparado bien, o sea, tienes posibilidades de salirte en cualquier momento del proceso. Claro, tienes base, que Tienes se base, decía antes. exactamente. Mi Y madre para la siempre decía lo mismo. programación- Hijo, lo importante es que tengas una base. Si tienes una base, luego ya te bandearás. Y si hay algo que se necesita ahora son programadores informáticos. En España necesitamos y muchos, Y- así que ya y se de- pueden Y de apuntar. ciberseguridad, que probablemente es el mayor negocio del futuro. Sí, en 42madrid.com. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Luego vendrá Cayetana, pero antes de que llegue Cayetana, como tiene esa capacidad persuasiva, ¿alguien ha entendido lo de Pablo Casado? Es una cosa fascinante. Lo de ayer en Zagreb, porque yo reconozco que no entiendo, yo entendería que lo que has dicho tú y he dicho yo, que ofrezca a Ciudadanos y el PP la formación de un gobierno. Lo entendería. Entendería también que dijeran, no hay nada, vamos a ir a la calle y tal. Lo que no entiendo es que digan, no vamos a intentar siquiera apoyar la investidura, pero en cambio vamos a apoyar el gobierno que salga en la Y investidura. hablando incluso de los presupuestos, específicamente, yo ciertamente estoy preocupadísimo por la que nos espera, cómo se termine configurando pues el gobierno, el pacto del insomnio, el acuerdo entre Sánchez e Iglesias, que ya sabemos que tiene una condición que sería una afrenta para la dignidad nacional, que Sánchez pasara por el aro de esa mesa de negociación que le va a imponer Esquerra. En vez del Parlamento. Yo he llegado a pedir que se convoquen manifestaciones, que vayan de la calle Ferraz a la calle Génova y de Génova a Ferraz hasta que se les consiga convencer a los dirigentes de que estén a la altura de la emergencia nacional en la que vivimos, ¿no? Pero es evidente que Sánchez se precipitó por un camino para crear una dinámica de hechos consumados y que no se cuestionara su figura después de los malos resultados. Pero yo creo que el PP se ha equivocado desde el primer día al poner una condición imposible y ir modulando esa condición imposible. Pero si fuera que una, es que ha puesto 2 o 3. Bueno, básicamente que se vaya Sánchez. Oiga, Pero sin insistir mucho tampoco. bueno, García Egea la noche electoral y Sí. ayer vinculándolo con los ERE. Pero sí, o sea, sí, cuando lo dijo Albert Rivera, ¿pero qué diablos ha tenido que ver Sánchez con los ERE? Es como si condenan a alguien por Gürtel o por Lezo y dicen que se vaya Pablo Casado. Es decir, es verdad que Sánchez debería una Hombre, por lo pública menos, disculpa. por lo menos criticarlo. Una pública disculpa como secretario general del partido que incurrió en esa trama de corrupción generalizada, que es absolutamente equiparable con cualquiera de las tramas de financiación ilegal de los partidos, porque en definitiva supera en 20 bueno, veces cuantitativamente y es la lo primera, supera. y esa es la primera Pero lo sentencia. que quiero decir es que no me sirve el argumento de quienes dicen, no, esto es otra cosa, esto no es la financiación ilegal de un partido. Claro que sí que lo es, porque es la financiación ilegal de los electores, de los clientes
de ese partido. Y cuando dicen nadie se ha llevado dinero, que no se han llevado dinero, 37 años de sueldo. Claro que se han llevado dinero. Menudo chollo ha tenido Chávez, claro, que hubiera sido inútil como concejal y ha sido hasta vicepresidente del gobierno. Entonces, a lo que vamos, yo creo que hay que exigirles a las dos partes pues que demuestren tener algún sentido del Estado. Y así como Sánchez debería apartarse después de la exigencia de Esquerra Republicana de ese camino y decir expresamente yo no voy a ir por ahí, yo creo que Casado y Ciudadanos deberían ofrecerle la alternativa de esa gran coalición, que si no es ahora, ¿cuándo va a ser? De ver, momento, Rosa. Carmen Calvo ha llamado a Inés Arrimadas, cosa que no se ha ha producido. llamado para ver si quedan un día. Sí. Hoy el diario La Razón cuenta que se producirá esa llamada al Partido Popular, a Pablo Casado, la semana que viene. La idea de que, ¿cómo que una llamada? Y es el mismo diario el que dice que Sánchez explora ya una vía Partido Popular Ciudadanos para la investidura. Lo sorprendente es que es el titular de La Razón de Casado solo negociará con el PSOE si rompe con Podemos. Eso no es nada de lo que dijo Casado en Zagreb. No. O sea, no tiene nada que ver. Es decir, pero, ¿dónde sale pero ese es que titular? yo empiezo a pensar, y además el otro día hablando con Luis Herrero, porque cuando hay algo irracional, algo incomprensible, porque es contradictorio, dice, aquí pasa algo. O esta persona está tonto, o ha tenido un ictus, o está poseído por un consejero maligno. Y ese consejero maligno siempre tiene un nombre, que es Arriola. Pero Arriola no es la persona, es el fenómeno, que es siempre el de la menor exigencia. Entonces, ¿cuál es la ley del mínimo esfuerzo? Tranquilo, presidente, tranquilo, porque no va a haber gobierno. Sí, vamos a ver cómo no va a haber gobierno si nunca van a tener a un presidente más débil que a Sánchez, los separatistas y los comunistas. ¿Cómo no va a haber gobierno si les conviene a todos ellos? A Sánchez por el desastre de resultados que ha tenido y a los demás porque no se verán en otra. Pero es que además resulta incomprensible lo que dijo ayer. O sea, yo no soy capaz de entenderlo, lo que dijo ayer. Es decir, hemos pasado del gobierno de cooperación, como decía hoy Lillo, a la investidura circunstancial de Casado. Es decir, dice, investidura no, pero acuerdos para el presupuesto, para lo que sea. O sea, si tienen un socio como Podemos o Esquerra, si da lugar a ese referéndum absurdo. Es que sin ellos no hay nada, ¿eh? Es decir, cuando lleguen los presupuestos que Casado ha dicho específicamente menos impuestos o impuestos de determinada manera, los otros no van a decir nada. Pero es que es una cosa imposible. Además, hay dos problemas. Yo sobre las declaraciones es que no las entendía. Yo pensaba al principio que es que los periodistas no habían sabido reflejar bien, porque digo, no es verdad. Dije, no ha podido decir que una vez que tenga una investidura con Podemos y con Esquerra, yo entonces le apoyo el presupuesto. Digo, es imposible, es que falla contra la lógica. Nada, claro. Pero luego hay otra cuestión, que nos estamos centrando mucho en la cuestión económica, que a mí es lo que más me toca, y que si la Comisión Europea ayer nos dice que cuidado que nos vamos a saltar el déficit y la deuda. 9.000 millones más. Y el otro de sale recorte. luego a tranquilizar a Bruselas. Sí, pero cuidado, como si eso fuera lo más importante que podemos llegar al poder. A mí es lo que menos me preocupa. Es decir, me preocupa, evidentemente, pero sería un desastre si les dan el Ministerio de la Vivienda, pero el problema de que Podemos entre en el gobierno es un problema institucional y político. Es que te empiezan a cooptar las instituciones, eso es una mancha que se empieza, que luego es muy difícil Porque sacar. Podemos no va sola, Podemos va con los separatistas. De hecho, es la unión del separatismo con lo que se supone que es lo español, es Podemos. Y que la extrema izquierda, una vez que entra en las instituciones, nunca ha salido. En ningún país la extrema izquierda ha llegado al poder y luego se ha retirado de forma normal. O sea, esto no es una alternancia convencional como en otros, pues eso, si están PP, PSOE, que bueno, yo más o menos de las críticas puedes estar más o menos que el camino va a seguir yendo, el camino en el que lleva España en los últimos 40 años. La extrema izquierda, y de hecho la extrema izquierda de la que viene Podemos, siempre que ha entrado en las instituciones, lo hemos visto en Venezuela, ahora en Bolivia, en Argentina, o sea, es un cáncer que te va a... Como el PSOE en Andalucía durante todo esto. Claro, pero hay una diferencia. El PC en la transición, cuando era la época del eurocomunismo, pensaba que había una vía democrática para llegar al socialismo cuando llegara, pero que no se podía tocar la democracia, ni por tanto la economía de mercado. Y eso era asumido. De hecho, en la transición, los grandes discursos de la mutua amnistía y tal, los hacen Camacho y Sánchez Montero, que se había tirado 27 años en la cárcel. Pero luego, la pinza ahí la hacen Carrillo y Suárez. Pero ese PC
No existe. Pero O sea, Podemos no tiene nada que ver con es que el hemos PC de la pasado del transición. eurocomunismo al Venezuela comunismo. Bueno, al narcocomunismo. Claro. Bueno, hoy se profundiza un poco más en esa exclusiva, un poco al hilo de lo que es Unidas Podemos y lo que representa el partido que ayer publicaba OK Diario sobre el trato y la explotación a una agente de seguridad, en este caso a una escolta de Irene Montero. Y es Luca Constantini, que yo creo que es uno de los El mayor periodistas que experto. más sabe. Sí, que ha sacado, lo Unidas tenemos que Podemos, traer el que ha libro sacado un este. libro extraordinario donde se habla del búnker, ¿no? De lo que se cuece ahí en Se la casa de llaman Galapagar. ellos, primero le llamaban el búnker, aquella casita en la época Tania, Sí, porque está la era la Tania sierra. y la era Irena, ¿no? Pues la era Tania y en la sierra le llamaban el búnker, y se ponían a beber y a cantar Sí, el Cumbayá y Bella Chao y tal y cual. Bueno, Pero pues- el búnker es la estructura de poder de Villatinaja. Pero o sea, lo de que le caliente el habitáculo del coche que Sí. vaya antes, o sea, eso es lo más Luca, y la que he comida oído. para el perro Cuenta y compresas en Voz Populi y que- pañales para los niños. ¿Pero tú crees que es normal? que no es la primera ni probablemente será la última persona a la que traten de esta forma, esta escolta que está reclamando el dinero que ella entiende se la debe por todos los servicios que ha prestado fuera de su trabajo, ¿no? Dice que no solo la escolta, Luca, que hay compañeros y compañeras, estos son declaraciones textuales de gente de Unidas Podemos, que han hecho trabajos para Pablo e Irene, como por ejemplo el rediseño del chalet, el cuidado de los niños, siendo retribuidos por el partido. Es decir, que han utilizado las subvenciones que recibe el partido Porque la para escolta pagar... era contratada por Podemos. Por Podemos. No era policía. Pero hay que decir que es que el chalet lo compra con el apoderado del partido. De Que eso no hecho- se ha visto en la de vida. hecho, hablan, por ejemplo, de la asistencia financiera en la hipoteca de Hombre, la claro, si va Resistencia, él, va de de la testigo, Residencia. el dueño de las finanzas, el dueño del dinero de Podemos, es el que respalda la hipoteca, que por cierto es la mitad del coste del precio de... En las memorias de Julio Feo cuenta que llegó un día Pilar Ibáñez, la mujer de Calvo Sotelo, que tenía escolta en la casa, para pedir que, oye, que es que le había tenido que poner una garita con una calefacción y que tenía muchos gastos, que por favor se los pagara el Ministerio del Interior. Y entonces creo que el Ministerio del Interior dijo que fuera corriendo, que se los quitaban inmediatamente los escoltas. Siempre es decir, tan lo mismo que ha simpáticos. pasado con Exactamente, Podemos. pero al revés. Sí. Pero es que Podemos ha sido un protectorado del PP. Lo fue en materia fiscal, cuando Montoro llamó a Monedero, que manda un huevo otra vez, que es el que manda realmente. Ya se vio el otro Está día clarísimo. cuando Ana Rosa se lo dijo. La habitación del Estaba pánico, allí, en la en la habitación foto. del pánico que está es Monedero. Y le llama porque le han pillado con $500,000 que ha cobrado por un informe que no ha hecho sobre una moneda que no existe y que no ha declarado a Hacienda. Sí. Oye, y lo llama apartan lo llama para perdonarle. Ya. O sea, es que, y eso es la historia de la televisión y tal. Pero aquí hay un problema de fondo que es, y yo creo que los partidos no acaban de entender, y en estos partidos incluyo a PP, a Ciudadanos y a Vox, no acaban de entender que con estos resultados no es que sea opinable, es que es obligatorio pactar. O sea, no, dice, no, es que no se puede volver. A mí votar otra vez me da igual. Votar hasta que se agoten me da lo mismo. Cuando votan, cuando hay elecciones, no suben los impuestos. Y a partir de ahí, eso ya me parece bien. Pero vamos a ver, si no se quieren repetir elecciones, tienes que ofrecer alternativas. Es que no lo entiendo. O sea, además, Rivera, ¿por qué ha caído? Porque su partido dejó de ser útil. No porque estuviera equivocado, porque fuera veleta y todo eso. Podría haber perdido muchos votos. Pero la trituración de Rivera es porque la gente vio que Ciudadanos no servía Pero para lo porque que la tenía gente que servir. votó porque Ciudadanos podía ir con el PP o con el PSOE y resulta que Claro. no va con ninguno y dice, entonces, ¿para Claro, qué te voy a votar? exactamente. Es que perdió por la derecha y por la izquierda. Pero precisamente por eso lo de ayer de Casado es tan incomprensible. Porque, o sea, es un ofrecimiento que si llegara a producirse implicaría que él se pone como avalista, por así decirlo, del peor gobierno que pueda tener España. Sí. Entonces, Sin haberse ofrecido a haberse formar un ofrecido- gobierno alternativo. O sin haberse ofrecido a decir un gobierno de eso en solitario y te apoyo desde fuera, que podría ser la otra alternativa, pero O es incluso una cosa que no tiene ningún sentido. O incluso, si quieren buscar una fórmula alambicada, 120 más 10, Sí, 130, con los dos de Navarra Suma, 132, con los dos de Coalición Canaria, 134, el de Teruel Teruel existe. también se apuntaría, Señor de Revilla. el las de anchoas, Revilla también se apuntaría, estamos en 140. 136, 137
y abstención del PP. Es decir, de lo que se trata es de ofrecer una alternativa viable a un gobierno, y ahí sí que podrías decir abstención en la investidura y pacto en los presupuestos. Eso es. Y yo me abstengo y te hago presidente, claro, y luego pactamos pero los claro, presupuestos. cuando están las empresas temblando, cuando están en la comunidad escolar temblando, cuando está la comunidad sanitaria temblando, es decir, cuando algunos de los pilares de la convivencia durante la transición van a ser cuestionados como consecuencia del acuerdo con Podemos, y a continuación viene la representación de la negociación de la alternativa CAS del movimiento independentista, pues hay que estar a la altura de las circunstancias. Y Casado, pues os echa al monte, compitiendo con Vox a ver quién dice la cosa más rotunda cada día contra el gobierno, o tiene que demostrar que forma parte de la centralidad constitucional. Y la centralidad constitucional le exige en estos momentos un gran acuerdo transversal. Y ese acuerdo transversal, hoy por hoy, si se quiere que salga adelante, no puede tener otro presidente del gobierno más que Pedro Sánchez, porque el desgaste interno que supondría hacer volar por los aires su liderazgo en el PSOE, pues crearía un pero si compás. no existe el PSOE, existe Pedro Sánchez y Por ya eso, está, pero no es hay que más. de la misma manera que desde otras formaciones no se le dijo a Pablo Casado que se fuera a su casa, ni porque hubiera una condena en relación con Gürtel, ni porque hubiera bajado de no sé cuántos a no sé cuántos escaños. O sea, las piezas que hay sobre la mesa, ya nos gustaría a todos que hubiera otro margen constitucional, que el jefe del Estado pudiera facilitar, fomentar. Hubiera, como en Italia, una capacidad de maniobra que aquí no tiene. Pero claro, eso lo puede hacer un presidente de la República, y así salió en la Segunda República, sí. Y si lo hace un rey ya estamos en el borboneo. Por lo tanto, creo que el momento de la responsabilidad está en manos de Pablo Pero Casado. a mí lo que más me choca es que no entienda que eso mejoraría sus expectativas políticas. Es decir, lo que yo no entiendo es que piense que lo de Vox es para siempre, cuando lo de Vox ha sido un voto circunstancial que puede consolidarse o no con una serie de asuntos. Nada favorece, o sea, el argumento de Casado, que desde la primera vez que lo formuló privadamente y luego lo expuso en público, a mí me pareció que era un argumento que hacía aguas por todas partes. Dice, no, es que si formamos la gran coalición, los que van a crecer van a ser Vox y Podemos. ¿O no? Bueno, en primer lugar, para España, ojalá pudiéramos permitirnos el lujo de dedicar tanta atención y darle tanta importancia al estado en que quedaría la oposición. Sí. Lo que necesitamos es un gobierno, pero luego el resultado que en el mapa político tendría ese gobierno, pues dependería de cómo lo hiciera. Pero si es un gobierno que en 4 años de estabilidad pone en marcha grandes reformas en las pensiones, que a ver cómo se hace si no, en la sanidad, que hay que invertir más en el modelo, porque si no, la supuesta sanidad ejemplar que hay en España se va a ir al garete. En enseñanza, que necesitamos estabilidad, si eso fructifica, claro que pero saldrán ganando sus componentes. Hay una cuestión que lo que me asombra es que no vea el ejemplo de Rivera. Es decir, Rivera se ha ido a freír espárragos. Por no servir para nada. Claro. Y por ir de perfil. Pero vamos a ver, el voto a Vox es un voto de rechazo a una serie de cosas, incluyendo la inutilidad de Ciudadanos para tener un gobierno que no sea separatista. Pero porque el PP se ha puesto de perfil en la ley de violencia de género. No, a favor y del Estado de las Autonomías, que dice Ana Pastor que es lo mejor que nos ha pasado a los españoles. Y yo también coincido, Bueno, no lo claro, mejor, pero que es parte del acierto eso, de España, sí, sin duda. Toda la corrupción, hay un artículo de Pepe García Domínguez que publicó ayer Libertad Digital, estupendo, toda la corrupción que estamos viendo es autonómica. Bueno, toda. O municipal. No, bien, Hombre, y municipal, por te lo acepto tanto pero no central. Que hay que desmantelar los ayuntamientos porque haya corrupción en los ayuntamientos. Quieto. Hombre. No, pero no la administración central, porque en la administración central hay controles. Bueno,
Bien, sí. Hombre. El búnker de Palomino, fíjate si había controles. Mira, es decir, Pedro J. oye, ¿Por qué Teruel empieza a existir? Porque ya hasta la autonomía igual que aragonesa hombre, ya es lo suficiente. lo que no pensemos es que en un momento en el que la transición ha dado todos los frutos de estabilidad y prosperidad que ha dado, se puede echar marcha atrás en Hombre, el o marcha autogobierno adelante. de las comunidades autónomas. Pero no se trata tanto de la corrupción como del desarrollo del propio proceso autonómico, es decir, con la Claro. cesión de educación. Pero vamos por ejemplo. eso es otra cosa. Bueno, Eso pero es otra esa cosa. pero esa es la Tiene que ver con el cuestión de proceso fondo. autonómico. Pero eso es otra cosa. O sea, yo creo que los defectos, que sin duda lo tiene el modelo, pueden ser corregidos aplicando Bueno, las entonces, reglas si lo que corriges, entonces ya teóricamente no es lo mejor. están en vigor. ¿Tú Lo sabes- mejor que nos ha tú sabes pasado en qué es El otro día dar me lo la contaban. justicia, es dar la educación. No, Yo hombre, creo no. que era Cayetana la que lo contaba, ya no sé si Luego pública vendrá. o privadamente. Creo. La pequeñísima, ínfima, irrelevante estructura de la que La dispone alta inspección del Estado. eso, que contó son dos aquí. personas que Uno, están ahí. O una. Y luego claro. encima no le hacen Bueno, caso. No, Pero vamos a ver. claro. Pero vamos a ver. Hácela. No matemos moscas a cañonazos. No, pero vamos a ver. Es decir, pero si tú planteas, estamos de acuerdo en que hay que reformar las autonomías. Y has Sí. desactivado eso. bueno, bien. Claro. Pero no, intolerable. ¿Cómo que No, intolerable? vamos a ver. Vamos a ver. Lo que no debería ser cuestionado, se puede cuestionar todo, pero lo que me parece un disparate es, o sea, claro, un maximalismo que un día, o sea, también era teóricamente un maximalismo el independentismo catalán, y ahí está. Es decir, pretender volver al modelo de administración centralizada en el que Pero no es lo que esa la haya cuestión. en cada comunidad Porque- autónoma Pero es sea una delegación del ministerio y todo haya que decidirlo en Madrid como el... Oye, perdona, ahora en mismo, aquello- en- yo desde luego ahora mismo firmaría, como Yo no. turolense. Bastante mejor nos iba a Bueno, Teruel sí. cuando las decisiones eran Pero es que nacionales. además Pero es que Vox- no es esa la cuestión. Vox no plantea Claro. eso. Plantea empezar a recuperar Es que competencias. Vox plantea lo máximo, que es la desaparición de la autonomía, pero lo que quiere es recuperar las competencias. Pero hombre, eso lo ha dicho aquí tres lo ha veces dicho Abascal. Abascal. Y lo ha dicho en el debate ya, pero vamos a presidencial. Hay que ver cómo se hace la descentralización, porque a mí, que me gustan mucho los modelos descentralizados, tipo Suiza o tipo Canadá, es que no tienen nada que ver cómo es en las comunidades autónomas españolas. Si tú me dices a mí, ¿quieres que desaparezcan las comunidades autónomas? Te digo, sí. Me dices, ¿pero no te gusta Suiza? Ya, pero es que no tienen... O sea, es tan diferente que es absurdo plantear. De hecho, cuando en los índices internacionales aparece España como un país muy descentralizado, no es verdad, porque son 17 mini-estados en vez de descentralizar a nivel último, que es mucho más cerca del ciudadano, o municipio, o comuna, bueno, depende de los países, y luego, con una cierta corresponsabilidad, las comunidades autónomas se han convertido en unos entes absolutamente irresponsables en gasto y además en la sensación de que ni siquiera te obedecen al poder central en no obedecen. las sentencias judiciales, y claro, me dices, no, es que eso es descentralizar, es que respecto Pero, a los países descentralizados que cualquiera tiene como modelo, es que es tan diferente que acaba siendo algo que Bueno, pero no, nos que no- hemos es que- ido de lo que yo planteaba, Sí, que era efectivamente. el miedo, digamos, a Vox. Vamos a ver, negocia con Vox. O sea, pero si es que ese gobierno de centro tendría que negociar con Vox porque todo esto es negociable. Pues no, señor. Pero la cuestión de fondo, si tú demuestras, y además lo explicas, porque un problema es que el ser humano debe hablar y explicarse. O sea, el ser humano quiere oír, que le Yo- expliquen qué hace un yo, gobierno. Federico, Tú dices, hay temas en los que... Vamos, hay asuntos en los que sería imposible bueno, mantener esa déjame, negociación. Y yo me alegro mucho, por ejemplo, de que ayer se haya anunciado que los Reyes van a presidir la entrega de los premios del Observatorio sobre Violencia de Género la pues mira, próxima esto es semana. una concesión, Yo no, es de, una de la concesión, puñalada de Marchena No, natural. no. Pues a mí me parece que no, Bueno. porque eso es una cosa tan controvertida que matan más gente desde que está Sí, la yo ley creo maldita que- esa Yo que creo antes. que el O sea, negacionismo... no, el en negacionismo relación a ese es el gravísimo de los problema progres que social. viven de eso Bueno, y niegan que hay más muertos que antes.
El negacionismo es negar que no sirve para Vamos a nada ver, esa ley, vamos a ver. excepto para los chiringuitos feministas. Bueno, mientras tanto, hoy hay otra noticia en la prensa que lo ocupa prácticamente todo en las páginas de Nacional, y es ese veto a Vox o ese cordón sanitario que se pretende hacer a Vox en la mesa del Congreso de los Diputados, siendo la tercera fuerza política. No a en Podemos, el no a la país. Esquerra. A la Esquerra ya le están dijo proponiendo Pastor? el Ya Consejo veremos. del Poder Judicial. Ya veremos. Ayer le preguntaban a Pablo Casado sobre esta cuestión y en este sentido sí que era bastante Pues claro. claro. Por cierto, que ayer varios politólogos de estos que a ti te encantan, Federico, y lo digo en tono irónico, bueno, pues especulaban sobre la posibilidad de que la sentencia de los ERE se hubiese conocido antes de las elecciones del 10N y el gran favorecido hubiese sido Vox, en este caso. No lo creo. No lo creo, Esa era porque no lo la creo. tesis Si es que eso no le... Es defendían que, claro, yo de los Pues yo creo que al politólogos votante del me da PSOE le la da risa. exactamente igual. Bueno, yo creo que La hubiera sentencia perdido de los algo. Al votante del PSOE sí, es al resto ¿Sabes? que no Yo es creo votante que hubiera, del PSOE ¿sabes? y que varía. Lo único que yo Pero es que creo, era tan En previsible, Andalucía pero era tan ¿sabes dónde previsible. creo que hubiera favorecido? Algo a Ciudadanos. Es decir, ese millón de abstencionistas que no se ha ido a ningún lado, que se ha quedado en su casa, ese millón a lo mejor te había votado medio millón. Oye, medio millón resulta que pasas de 10 a 25 escaños. O sea, es que la diferencia hubiera sido notable. Y sobre todo, que el discurso político hubiera sido otro, la campaña hubiera sido otra. Es que han robado, esto es una Bueno, manipulación. según donde lo leas. O sea, No, en el país no lo leerás ni aparecen los serios y en portada. No, ni Han en el conseguido país, ni que en la prensa en desaparezcan, o Cataluña. sea, Ya no ni es noticia Stalin de hacía portada. desaparecer. Pero son los propios dirigentes, es decir, Ábalos con ese discurso metafísico que es parecido al de Carmen Calvo de no, Sí. lo que dice Pedro Sánchez no es lo mismo que lo que dice el presidente Claro. del gobierno, ¿no? Es decir, esto no No es ha llegado que el PSOE no es el PSOE. el PSOE no es El PSOE no es el esta PSOE. gente, ¿no? Eso son Es decir, cosas nuestras. Bueno, pero en todo caso, yo lo que creo es que estamos perdiendo una ocasión de evitarnos una catástrofe económica, política, institucional y tal. Todo lo demás ya se discutiría. Pero la formación de gobierno o se forma o no se forma, no hay más. Y los escaños son los que hay. En El fin. Colacel, ¿a quién se lo enviamos hoy, Federico? Hombre, hoy a la policía que se está pagando de Bueno, su bolsillo sí. las dietas en Madre. Cataluña, que es que no se las pagan. O sea, Bueno, es que esto manda es, narices. ¿eh? bueno, Y el PSC votando que echar a la policía de Vía Laietana. Sí, Dice de Vía que- Laietana, y para poner un centro de centro interpretación. de memoria. Pero eso es en la vanguardia. Pero que el lo centro apoya de el PSC, memoria. que lo- Claro, pero el centro de memoria Vamos a enviar es la las vanguardia, noticias el Por conde ahí- de enviar a la Godó. policía Por al ahí Colacel. está la situación tan delicada en la que está ahora Grande Marlaska. Porque Bueno. claro, la policía le dice, oye, bueno, que es tu partido. A Claro. ver, hace el favor de Ayer salir a lo decían defendernos. aquí, Sí. defender. Pues que para no la defiende policía nada. el Colacel, claro que sí, te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. El servicio Guardián, Federico, es un nuevo servicio que nos ofrecen en Securitas Direct. Un botón SOS, lo apretamos, nos geolocalizan y nos envían la ayuda que necesitemos. Eso está muy bien. Fíjate el dinero que ahorrarían los marqueses de Galapagar con este servicio. Ya te digo, sí, sí. Menos escolta, más saber dónde estamos. Y que las imágenes que salieron de la vivienda ya nos dimos cuenta que la alarma que tienen no es la adecuada. No es buena. llamado, No es buena, han no. llamado al 900-130-900, que entren en securitasdirect.es, que vean el catálogo de alarmas que tienen y que elijan en condiciones. Bueno, y el Ministerio del Interior se ahorra pues media docena de guardias De guardias civiles. civiles, efectivamente. Bueno, pues les vamos a repetir ese teléfono, 900-130-900, o si lo prefieren, securitasdirect.es. Claro. Bueno, el Corte Inglés, Elia. Juguetes, Hombre. catálogo, Vamos ya lo a por tenemos. el segundo Vamos a catálogo. por el segundo catálogo, Sí, hasta que porque lleguemos los al tercero niños ya limpio, en con condiciones. Con Lo sus estropean. manitas que manchan. Pero queda bonito. Rompe y rasga, eso Sí, es. es que como está muy antes bien. en Estados Unidos, cuando estaba siempre la guía de teléfonos. Que claro, la gente ha cogido el ejemplo de las películas. Que es que alguien ve a alguien, rasga la cosa y se la lleva. Es de película. Claro. Claro. Y entonces, bueno, pues con los juguetes, Los juguetes los pasa lo catálogos, mismo. pasa igual. El niño Claro. con sus manitas manchadas coge y arranca la página. O pinta tan fuerte que la Ah, rompe eso es, la eso es. página. Y, Sí. y bueno, pues al final lo importante para los Reyes Magos es que hay un 25% de regalo en la selección de juguetes, un 10% en videojuegos, y cuando lo canjean del 26 al 31 de diciembre. Hay que darse prisa y sobre todo lo financiamos, los reservamos, los envolvemos, lo damos todo hecho. Lo del motorio es Eso está fundamental. muy bien, porque hay que saber
para todo en la vida, y Además, envolver bien ese un regalo... momento, ahora además que vivimos en el selfie world, o sea, aquí es un mundo de selfies Sí. y tal, ese momento en que el niño rompe el papel y ve el juguete y hace... Precioso. Pero siempre ha sido claro. un momento hipnótico ver a las empleadas del Corte Inglés envolviendo, hasta ¿Cómo que lo llegaron hacen? los sobres. Qué maña se dan, ¿eh? Pero si a los no. sobres han No, quitado a mí esa me magia. gusta, a mí me gusta envolvemos. el envoltorio y que Sí. pongan lo de felicidades. Claro. Lo bien que les sale. Sí, La pero dice, guirnaldita, pero todo si es eso. imposible que cubran con este poco papel semejante caja, pues lo cubren. Una ciencia, es una ciencia. Sí, sí, sí. Es la mañana. Es radio. Una motera. Está más o menos como ayer, pero mengua un poco el régimen de lluvias, sigue lloviendo, en vez de en la parte occidental, más en la parte oriental, y las temperaturas siguen frías. Ayer teníamos 7 grados de máxima en Madrid, ahora estamos en 7 grados, pero la máxima va a ser 9, o sea que sigue haciendo un frío notable. La mínima igual que ayer en Santa Cruz de Tenerife y también en Las Palmas de Gran Canaria. 23 grados la mínima, pues León y Teruel, pues como ayer, Soria se ha descolgado, ya aburrida, pero ayer era 1 bajo cero y es 1, un gradillo, que es, eso y nada es lo mismo. Ya a partir del domingo, lunes, esto cambiará un poco. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol B-Energy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código otoño10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol B-Energy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es. Es la mañana. Es radio. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, pues amanece en negativo, Federico, se está dejando un 0,64%, prácticamente todos los valores del 35 están en rojo en este momento, 9.166 puntos para el IBEX 35, que vive, nos dicen los analistas, mirando a Estados Unidos y China, pero sobre todo a esa incertidumbre que está instalada en los mercados respecto a lo que pueda pasar con el gobierno. Lo hemos dicho estos días, se estaba pidiendo un gobierno estable, sin mirar el color de ese gobierno, pero si la estabilidad lo dan comunistas y socialistas... Hombre, en Venezuela hay un gobierno estable. Claro. Sí. En Venezuela hay un gobierno... Y en China no te digo. Y en Cuba, vamos, está estable hace 60 años. Ceausescu era muy estable. Ceausescu era muy estable. Al final no sé cómo se desestabilizó. Bueno, sí, porque se fusilaron unos a otros. Pero vamos, o sea, pero estable, ¿qué significa estable? Eso es como gobernabilidad. ¿Qué leche significa gobernabilidad? Pues peor en gobernanza. Eso es exactamente. Sí, bueno, ayer los empresarios familiares ya le pidieron al gobierno que... Pero musitaron. Yo cada vez que oigo a Garamendi me da ganas de darle limosna. Es como el padre Garamendi que viene a pedir algo. Habló de tal manera de la situación de las empresas que no se sabía si estaba contento o triste. Que piden perdón las empresas españolas por existir, da la sensación en Sí, muchas sí, ocasiones. sí. Bueno, invitan 2.000 representantes de la escuela concertada, básicamente católica, invitan a CELA para que los insulte. Los abofetea, les amenaza. A propósito de eso, Federico, en el debate que teníamos antes, pues hay algún oyente que me hace llegar a la reflexión de qué sería de la Comunidad de Madrid si la política educativa dependiera de CELA y los impuestos de María Jesús Montero. O sea, las autonomías no son ni buenas ni malas. Los ayuntamientos no son ni buenos ni malos. De toque. Claro, Sí. eso es decir, al final, pero hay más oportunidades de que en un lugar como Madrid, en el que hay una sociedad activa, en el que hay un núcleo de profesionales. Vale, te compro Madrid. Bueno, ya, Y pero te compro Andalucía. y los años Pero- de esplendor pero a de cambio- la Comunidad Valenciana Sí, en a los cambio- gobiernos de Zaplana. A cambio, y- Galicia, Bueno, Asturias, bueno, ya, Cantabria, ya, pero, Castilla y León, Extremadura, sí, pero- Vale. Castilla y La Mancha, No, pero- Murcia, Bueno, pero Aragón,
en todos desastre esos... total. No, Federico, Desastre, en todos esos desastre. sitios ha habido experiencias diversas, como también la hubo en Madrid. O sea, Sí, vamos a ver, esa es sociedad verdad que hay que dinámica, remontarnos. esa sociedad dinámica donde existe, Vamos, donde hay población, bueno, bien. población joven, hay empresas, hay iniciativa Bien, y no bien. te dan la paliza con las señas de identidad. Caso único el de Madrid. Bueno, Aquí pero es huye que- todo el mundo que viene huyendo de Oye, España en acaba en Murcia Madrid. tampoco damos la tabarra con eso. Pero Bueno, perdona, el hecho, estatuto. pero el hecho de que haya quienes utilicen mal ese instrumento no nos debería llevar a cuestionar el instrumento. Pero vamos a es ver, decir, bueno. otra cosa es que haya que mejorarlo, que haya que perfeccionarlo, pero cuando alguien tenga la tentación de tirar por la calle del medio y decir, venga, arramplemos con las autonomías, como en su programa establece Vox, como en sus objetivos establece Vox, que piensen en que en estos momentos la última esperanza, si se constituye ese gobierno de protección para los madrileños, va a ser, y para los habitantes de otras Bien, comunidades, bien. va a ser la autonomía. Pedro, se acabas puede de descentralizar de otras formas. proporcionarle un 10% más de votos a A Vox. Vox, claro. Tampoco Bueno, pero pretende si es que- Vox Mira, pero mira, si- tú puedes que cosamos ponerte como te botones. pongas, Pero si es que a mí me pero, da lo pero mismo. la incomodidad, la indignación ante el derroche autonómico y que llevan todos al nacionalismo y al separatismo y ahora ya al provincialismo, que ya es el colmo, eso viene de cómo funciona realmente, no idealmente, realmente el Estado de las autonomías. Pero tú puedes pedir el voto para Vox, ¿vas a ser más eficaz que yo? Pero si yo no estoy en eso, Federico, si Bueno, es que perdona. a mí me da, a mí lo que me preocupa es que se pongan en almoneda, que se pongan en cuestión algunos de los fundamentos que con sus luces y sus sombras han convertido la España de la transición en el mejor ¿Quién- periodo quién- de la historia estoy de acuerdo. contemporánea. ¿Quién ha defendido la monarquía en sus mítines? Vox. ¿Quién defiende la unidad nacional? Vox. ¿Quién defiende la Constitución? Bueno, vamos a ver. Vox. Yo- Oye, perdona, es yo- que a ver si nos vamos a inventar el maniqueo para decir Podemos es como Vox. Ni Podemos ni Vox. Bueno, pues yo- es mentira. Bien, Eso es mentira. bien, porque Federico, Podemos no pero- defiende la unidad bien, nacional, pero, no defiende la Constitución, Federico- no defiende la transición, dice que la ETA tenía razón. Y es lo que además piensa Podemos. y además Vamos lo a ver, demuestra. cada uno puede tener una opinión. Yo respeto muchísimo a todas las personas que han votado a Vox. Yo veo en esa formación aspectos que para mí son antitéticos con el modelo que ha funcionado durante estos años, pero al final que tiene 52 escaños, pues estupendo. Pues también Podemos llegó a los 71 por 2 veces y conseguimos salir adelante. Yo sí que creo que son formas de populismo diferentes, pero formas de populismo que en definitiva se basan en hacer simplificaciones de los grandes asuntos. Por eso, pero la Comunidad Federico, de Madrid oye, depende de Vox. bien, pero porque si- sin Vox no existiría la Comunidad de Madrid, estaría en manos de la izquierda. Bueno, y sin Vox, durante- y sin Vox, Andalucía seguiría siendo del PSOE. Vox no existía cuando la Comunidad de Madrid estaba gobernada por Alberto Ruiz Gallardón, Vox no existía cuando la Comunidad de Madrid estaba gobernada por Esperanza Aguirre, Vox no existía cuando Porque estaba no hacía gobernada falta. por Ignacio González o por Cristina Cifuentes. Es decir, que al final yo creo que en un sistema parlamentario es normal que el voto se fragmente en toda Europa. Hay partidos de características similares a las de Vox y yo creo que también es parte de la normalidad que un movimiento así surja en España En y ningún- fluctúe en sus Bien. apoyos pero No apoyos. se puede ir diciendo que vos es anticonstitucionalista. No, o que es sea decir, populista, quiere cambiar quieres cosas que hay en cambiar la las comunidades Constitución, pero todo el autónomas. mundo quiere cambiarlas. Bien, Mucho Lo que bien. pasa es que de vez en cuando sueltan, como en la Venatio Romana, un zorro con la Sí. cola ardiendo y entonces dice, ¡ay, que coser botones! Pero- Sí. Y cosas así, y Pero- eso no es pero, Vox. pero anda que no dicen atrocidades los de Podemos No, ya. todos los días, empezando por los Pero, jefes. y cambiar el sistema autonómico o cambiar la forma en que está descentralizada España es populismo. O sea, plantear que la descentralización tal y como se ha hecho en España frente a como se ha hecho en otros países está profunda, o sea, conlleva una serie de incentivos perversos Reformar- horribles. Eso es populismo. Es que, claro, Reform- entonces ya ampliamos la frontera del populismo a cualquiera que diga reformar algo que no esté en el las editorial del país, autonomías es no. populismo. Proponer reformar las autonomías no es populismo. Yo proponer, propongo cambiarlas por las diputaciones pro- provinciales mañana y si soy populista por eso, pues lo soy. A mí Bueno, no me importa. vamos a ver, desde luego
eso no cabe en la Constitución del 78. ¿Cómo que no cabe? Hombre, Pero, sí, perdona, puedes la cambiarla. Constitución También, se hace... No, la Constitución vamos es a la ver, Constitución, pero vamos a ver, no lo que ha pasado después. El artículo, vamos a ver, Sí. el título octavo. Es Sí. desde el principio, España está constituida por nacionalidades y regiones. Bueno, y yo te recuerdo decir, cuando criticabas sacremente esa basura dialéctica que metió además Roca y que fue el pago del impuesto revolucionario a la ETA. Basura dialéctica. Dijo basura nunca, dialéctica. Bueno, lo Pedro, diría. Venimos de donde venimos Hombre, y ¿y nos los conocemos privilegios hace vascos mucho. también era Todos, ETA? también está ahí, y es una basura. Y eso es anticonstitucional. Ya, pero es una constitución contradictoria. Pero es que el Estado del 78 tienes que cogerlo como un todo, como un juego, como un juego de perfeccionable, equilibrios. Sí. Perfeccionable. Es que, pero vamos lo a ver, sagrado si tú a mí no me es la dices- ruina. Si tú a mí me dices que hay que reformar la Constitución para, en el sentido del dictamen del Consejo de Estado que Zapatero encargó en el año 2006 y se guardó en un cajón porque no le gustó el resultado, yo estoy de acuerdo. Es decir, que se definan las competencias del Estado Que es lo que no quieren las intransferibles. autonomías. Bien, de acuerdo. Ninguna, ¿eh? Que se definan las competencias intransferibles del Estado y que se ejerza una supervisión real sobre aquellas transferidas. No puede ser que hayamos llegado a un extremo en el que el presidente de una comunidad autónoma se comporte desde el banquillo de los acusados como lo hacían los etarras y que eso no tenga ninguna consecuencia política. Al revés. Es decir, pero Venga, el mal, pero estamos ante dos ejemplos extremos de cómo las autonomías sirven para hacer daño al Estado en Cataluña o cómo la Comunidad de Madrid es un ejemplo de cómo las autonomías sirven con para este proteger a los gobierno, ciudadanos. Con este gobierno que solo se ha constituido con Vox. A ver, Verónica Caso. Noticia de interés cultural de la ONCE nos lleva al Museo del Traje, que acoge una exposición relacionada con el nacimiento de la prensa de moda en España y su evolución. La muestra incluye revistas, figurines y trajes que nos van a permitir hacer un recorrido por la historia desde la Francia de Luis XIV, con las primeras publicaciones, así como finales del siglo XIX, momento en el que llegaron a España. Pues vamos allá. La pausa, ya está Cayetana Álvarez de Toledo. Nos ponemos aquí a enredar siempre con Número lo mismo. 1 por Barcelona, por Cayetana parte del casi PP. se nos escapa. Y a lo mejor es la última posibilidad que tenemos de entender lo que dijo ayer Pablo Casado. La hermenéutica. Si no lo consigue Cayetana, yo creo que es muy difícil que alguien lo consiga. No vea a Teodoro. Viene la semana que viene. La ¿no? semana que viene estará aquí Teodoro García Bueno, Egea. pues vamos a ver si conseguimos desentrañar el discurso croata. Ramón, tenemos un mensaje. Se intenta el más difícil todavía siempre. Y yo creo que este es uno de esos momentos que justifican la existencia de un medio de comunicación. Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué tal? Buenos días. Yo recuerdo cuando te hizo una pregunta muy delicada Cayetano González. Y aquello desencadenó, bueno, una especie de apoteosis de a todos a por Cayetana. Y hubo algún imbécil que pensó que esa cabeza estaba cortada. Porque hay gente que se cree lo que sueña. Y aquello no solamente no salió así, sino que probablemente el único resultado que ha sorprendido es el de Barcelona. Ha estado a punto del tercer escaño, o sea que, pero a pocos, miles de votos en Barcelona. Ahora, eso siendo difícil, no es tan difícil como explicar lo que dijo ayer Casado en Zagreb. Vamos a ver, inténtalo. Vamos a ver. Vamos al fondo de muchas cosas, porque es un momento español grave y hay que empezar por subrayar que es un momento español grave. La última entrevista que me hiciste, yo estaba en Barcelona, fue el viernes antes de las elecciones, y te comenté dos cosas que quiero recordar hoy. Primero, que me parecía que si ganaba Sánchez, estaba él tramando una nueva traición a la nación española, al régimen constitucional del 78, en tándem con Esquerra. Eso es así, y si así se ha demostrado, de eso podemos hablar luego. Y la segunda cosa que te comenté es que me parecía absolutamente esencial y un ejercicio de responsabilidad patriótica reagrupar el voto en torno al Partido Popular y no promover la ruptura y fragmentación del espacio del centro-derecha o del espacio racional español en torno a Ciudadanos en parte y desde luego en torno a Vox. Bueno, lo segundo lamentablemente no ha ocurrido, se ha fragmentado ese espacio, el Partido Popular no tiene un escaño más que Pedro Sánchez y eso hay que lamentarlo. ¿Vale?
¿Por Y en qué esa- se puso ese límite? Bueno, déjame, si puedo seguir, te voy a hacer sí. un análisis general de la cuestión. Y eso es un drama real. Si hubiéramos tenido un escaño más, la situación política hoy sería muy distinta. Es decir, Vox, como Podemos, como los independentistas, son puntos ciegos en el hemiciclo. Es decir, no son puntos que permitan forjar ni hegemonías, ni gobiernos, ni mayorías. Son puntos ciegos. Pues anda, para ser ciego tienes Madrid y Andalucía, que Bueno, son dos puntos ciegos Insisto, notables. en el Congreso hoy en día son puntos ciegos y no permiten, digamos, transaccionar ni salir del bloqueo. Bueno, a partir de ahí, ¿dónde estamos en estos momentos en España? En un momento de gravísima crisis triple. Económica en una parte, que está viniendo. Segundo, claramente nacional, institucional, constitucional. Y luego de parálisis política. Y en ese escenario realmente solo hay tres opciones. Hay una opción de gobierno de sedición, es decir, un gobierno, claro, con Podemos, por supuesto, pero sobre todo avalado de manera pasiva o activa por Esquerra Republicana de Cataluña, gobierno de sedición. 2, gobierno de concentración constitucional, gobierno PP, PSOE, Ciudadanos, o terceras elecciones. Entonces, me preguntas, ¿cuál prefiero yo de esas tres? Evidentemente prefiero la segunda. ¿Es posible esa segunda? Altamente improbable. ¿Por qué? Entonces aquí yo podría citar a Montaigne sobre la poesía y decir porque él era él y yo era yo, es decir, porque Sánchez es Sánchez y el PP el PP. ¿Y quién es Sánchez? No, como la gente piense que lo tuyo con Casado es porque él era él y tú eres tú. No estoy hablando de Casado, lógicamente estoy hablando de Sánchez y el Partido Popular. Es decir, Sánchez es un hombre sin escrúpulos y es un hombre que sigue aferrado al pacto del Tinel y que sigue aferrado al pacto con Esquerra. ¿Quién es el Partido Popular? Es un partido comprometido con la Constitución y con la transición. Yo dije en la campaña una cosa y que repito ahora y que me parece esencial. Es decir, ese gobierno de concentración solo sería posible, razonable, bueno y positivo, con condiciones tajantes sobre España. Es decir, la ruptura de todos los pactos del PSOE con el separatismo y el nacionalismo. Podemos citar todos los ejemplos. Navarra, por supuesto, Diputación de Barcelona, ir más allá, ¿vale? ¿Y cuál es el proyecto de Sánchez? En el fondo, ¿cuál es la única propuesta electoral que hizo a lo largo de la campaña? Y que es lo que ha demostrado en las últimas horas, fue la plurinacionalidad. Es decir, la derrota de la nación española, el fin del régimen del 78. Por eso es tan complicada la situación en la que estamos. A ver, ahora hay gente que pide la abstención. Abstención. Eso no es patriotismo, eso es masoquismo. Eso sería deleterio para el Partido Popular, por supuesto, pero eso podríamos decir que secundario, eso sería deleterio para España. Deleterio, porque claro, eso es para las víctimas de la LOCSE significa que no vale nada, nefasto, estropeado, podrido y lamentable. Deleterio es, en fin, peor todavía. que hace peor, daño, que hace que perjudica. Sí, muy malo, muy malo. Eso La es gripe. entregar votos a Sánchez para que los ponga al servicio de Esquerra, es decir, de su proyecto político. Sí. En mi opinión, solo un gobierno de Casado o con Casado ofrece seguridad política, económica e institucional y es garantía de unión, digamos, de prosperidad económica, de estabilidad económica y de libertad. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Pues Bueno, pero has dicho una cosa final. ¿Cómo me Sí, domina? O es sea, que no te domino, me no, dejan pero ni- vengo Es que has dicho vengo de a intentar o con explicar Casado. cosas que creo que es son muy difícil, esenciales. sí. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora, si esas opciones son las que son? Y luego podemos hablar, creo que tenemos que hablar de las posibilidades de que Esquerra acabe o no apoyando a este gobierno, que yo creo que son mucho menores de lo que la gente cree. Yo creo que ahora es otro capítulo que podemos abordar. Pero objetivo prioritario, reconstrucción del constitucionalismo. Para empezar. O sea, retomar ese proyecto que lamentablemente no se puso en marcha hace unos meses, que fue España Suma, y que podría haber desembocado en un resultado distinto en estas elecciones. Bueno, pero has dicho, podemos hablar de muchas cosas. La frase para mí clave de esa cuestión, porque llevamos rediscutiendo, de Casado, si hubiera tenido un escaño más, a lo mejor, o no, pero en todo caso, es una posibilidad más, o con Casado. Eso es lo que yo vengo diciendo, y por una vez coincido con Pedro J. Yo creo que hay que estar en el gobierno. De una u otra manera, hay que estar en el gobierno, porque si no, si dejas suelto a este tío, la cabra tira al Federico, monte... hemos pasado de una etapa en la que nos sentíamos muy
apoyados cada vez que Cayetana coincidía con nosotros. Sí. Ahora, desde su nueva responsabilidad, para mí es un placer decir que coincido 100% con su diagnóstico, Claro, pero y que la cuestión, lo más interesante de la conversación o de la entrevista viene ahora, porque ella ha desplegado muy bien las piezas sobre el tablero. ahora el cómo. Entonces, ¿cuál es el menor de los males? Efectivamente, el menor de los males es cómo se articula la segunda alternativa solo un con los detallito. elementos reales Solo que un hay sobre la detalle mesa. añadido. El mismo día en que además Cayetana llevó a los maitines, Congreso, Politburó, Presidium, o como se llame esto del PP, donde no dejaban hablar a Aznar, llevó la propuesta esta, lo que acaba de decir, que digo, es de sentido común. Aparte de los criterios que se puedan tener sobre lo que es constitucional y tal, yo creo que se equivoca por completo el análisis de lo de Vox, pero bueno. Coincido en cambio también, rotundamente, pero además no, también pero desde un déjame sentido decir- práctico no, déjame de la decir agrupación la del cuestión voto. de fondo, ¿no? Aquí tenemos gobiernos en Madrid que resisten a la izquierda por eso. Pero la cuestión de fondo, el de y el con. Es decir, ahí se supone que está Ciudadanos. Y tú más o menos por la mañana, cuando de pronto hubo gran sorpresa en el PP, hay pacto de Podemos y el PSOE. Pero ¿cómo va el pacto de Podemos y el PSOE si con esos resultados dependen de la Esquerra y la Esquerra quiere a Podemos? Evidentemente que ese pacto no hacía falta 48 horas. Pero por la tarde salió Inés Arrimadas y dijo algo bastante parecido, por lo menos que sonó casi igual. La cuestión es qué ha pasado, cuáles son las relaciones con Ciudadanos, para que eso, que debería concretarse con una propuesta conjunta, que es lo que le daría realmente fuerza, no se concrete. O sea, yo no sé ahora cuáles son los vínculos, las relaciones que hay entre el PP y Ciudadanos, no sé quién manda en Ciudadanos, no sé cómo se organiza eso, pero digamos el sentido de lo que dijo Arrimadas es exactamente el mismo que dijiste tú esa mañana y que ya habías dicho en vísperas de las elecciones, donde por desgracia pasó lo que se veía venir. ¿Qué hace falta para convencer que no se pierden votos, sino que se ganan ofreciendo ese gobierno con Casado? A ver, no, las relaciones con Ciudadanos son buenas y yo espero que sean cada vez mejores. Hace años que llevo defendiendo una reagrupación de ese espacio político y de esas siglas políticas en una entidad, llamémosle como queramos, plataforma, partido, lo que fuera común, ¿no? Y yo espero que ese proceso, con su tiempo y con tacto y con generosidad, se produzca, con lo cual yo creo que no tiene tanto que ver con eso, ¿no? El verdadero problema que hay en España tiene nombres y apellidos, y es que es Pedro Sánchez. Es decir, yo puedo elaborar este proyecto de gobierno constitucionalista, poner un documento sobre la mesa con las condiciones clarísimas para que ese gobierno constitucionalista se ponga en marcha. Por ejemplo, en Cataluña estamos elaborando un libro blanco con cantidad de medidas que supondrían la democratización de esa comunidad, ¿no? Y podríamos aplicarlas a otros territorios españoles para devolver la libertad, la igualdad a todos los rincones de España, ¿no? Pero es que, ¿qué quiere Sánchez? ¿Qué es Sánchez? ¿Qué defiende Sánchez? Es que Sánchez ha dicho lo que quiere. E incluso en el debate electoral, cuando Pablo Casado le preguntó, ¿usted descarta un pacto con esta gente, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Torra y compañía? Y no lo descartó. ¿Cómo lo va a descartar? Y no solo no lo descartó, sino que lo primero que ha hecho es el abrazo con Iglesias, que insisto, es dramático pero secundario, porque el verdadero abrazo que él busca es con Esquerra Republicana de Cataluña, que es lo que yo llamo el gobierno de sedición, porque eso es lo que Sánchez llamaría la plurinacionalidad, pero que es el fin de la nación española, el fin del régimen del 78. Entonces, ahí podemos entrar en la segunda pata de análisis que es fundamental, que es intentar entender qué posibilidades reales hay de que Esquerra acabe apoyando ese gobierno de Sánchez. Y esto es muy interesante, porque si Torra, como parece, es inhabilitado, si Puigdemont consigue, como puede parecer, dentro de 8 meses. Bueno, en unos meses. Si Puigdemont consigue, como 11 parece, meses tardó Artur Mas. Si Puigdemont consigue la inmunidad europea, prepararos para eso. Si Hay Puigdemont consigue un la alto inmunidad riesgo de que como eso ocurra. eurodiputado, podría volver a España y pasearse por España
señaladamente por Cataluña haciendo campaña. No para presentarse como candidato porque perdería la inmunidad de eurodiputado, pero sí para hacer campaña electoral como principal y gran referente del independentismo en Cataluña. Eso nos lleva a una situación de convocatoria de elecciones en Cataluña con una feroz competencia entre Esquerra y Junts pel Cat, en la que evidentemente el partido que se avenga a pactar un gobierno español será, digamos, castigado en las urnas por parte de los más radicales. Entonces, ese escenario hace difícil, yo no digo que imposible, que Esquerra apoye a un gobierno de Sánchez en un plazo... Excepto que Esquerra consiga presentar en esa lid el logro inmenso de haber conseguido el compromiso, es decir, los términos de lo que yo esta mañana he denominado la alternativa CAS del independentismo catalán, que claro, sería enmascarado por Sánchez como... pondrían de relator a Garzón. Pero lo que es verdad... de partidos... Vamos a ver, lo que es verdad es que todas esas piezas están ahí y hay que advertir que después del inaudito informe, de la inaudita posición del abogado general de la Unión Europea, un polaco extravagante donde los haya, que en todas sus resoluciones hasta ahora, por la razón que sea, siempre ha perjudicado a España, si el Tribunal de Luxemburgo y un amigo que ha estado recientemente y que tiene contacto con ese entorno del tribunal y de los magistrados, me ha transmitido una impresión de enorme preocupación ante el hecho de que lo que acaba de explicar Cayetana suceda. Yo pienso que la gran baza de Esquerra ha quedado definida con su verbatim, con sus comillas, en la pregunta que se va a formular esta semana. Una mesa de negociación, no de diálogo, sobre el conflicto político entre Cataluña y el Estado. Es la ETA. Y al mismo tiempo el PSC ya cediendo en uno de los puntos equivalentes a los de la alternativa de CAS, que es el desmantelamiento del aparato policial del Estado en Cataluña. Está claro. A ver, perdón. No, en esta coyuntura, que yo estoy bastante de acuerdo, lo que yo no entiendo son las palabras de ayer. O sea, lo que queríamos, la principal pregunta es, ¿cómo se explica entonces que desde el PP, Pablo Casado ayer, insinuara que si Sánchez consigue llegar a ese gobierno que no nos gusta, luego le irá apoyando en el día a día de los presupuestos? Sin independentistas, sin los independentistas. Pero si es que sin independentistas no sale, no hay investidura. Dijo sin independentistas y no sin Unidas Podemos, como hoy cuenta La Razón. Claro, que eso no tiene ningún sentido. A mí lo que me preocupa es que si la vía que Pedro J. llama CAS, que yo llamo, digamos, el tándem con Esquerra, la traición a la nación también, o lo que queramos, ¿vale? Con Esquerra, se le complica a Sánchez, inmediatamente va a, digamos, desviar toda su artillería hacia el Partido Popular y a movilizar a todos sus terminales mediáticas para presionar al PP hacia una abstención. Claro, pero está en eso ya. Y yo insisto, la abstención esa no es patriotismo, es masoquismo. Bueno, y sería... aparte que podría ser absolutamente irrelevante e inútil si todos los que están, me ha gustado mucho la expresión esa del ángulo ciego del Parlamento, los que quedarían en ángulos ciegos, es decir, fuera de la transversalidad, votarían todos a la vez en contra de la investidura de Sánchez, y la abstención del Partido Popular no sería suficiente. Pero sobre todo, Pedro J., insisto en la clave, ¿qué gobierno va a hacer Sánchez con los votos del PP? Pero ¿Qué gobierno va a hacer Sánchez con los votos del PP? ¿Por qué? El gobierno... Has estado brillante como siempre, pero no has contestado. ¿Qué quiere Casado? ¿Qué va a hacer Casado? ¿Por qué Casado no propone entrar en un gobierno o formar un gobierno o condicionar o participar en un gobierno junto a Ciudadanos con el PSOE? Que es la cuestión fundamental. Pues yo creo que él está valorando todas las opciones, esperando que estén todas las cartas sobre la mesa, y te digo muy sinceramente que va a acertar en lo que haga. Y esto no te lo digo para poner, lo digo según lo que haga. No. ¿Qué ministra de Exteriores ha perdido España? No. Creo sinceramente que va a acertar. Porque, por ejemplo, él ha recibido muchas presiones para esto de la abstención. Pues lo normal. Absténgase, usted absté, patrio.
Él ha dicho tajantemente que no. Y eso es muy importante que él diga tajantemente que no. Y es una posición que, insisto, va a ser la más difícil de mantener en los próximos tiempos. Porque esa alarma de la que hablabas, pero Jota, y que es verdad que tiene muchos sectores de la sociedad, no solamente el sector empresarial, los poderes fácticos, las élites, sino gente en casa que dice qué horror lo que se avecina, eso se va a traducir en una presión muy fuerte sobre el PP. Y aguantar esa presión y explicar que tú no puedes entregar tus votos a estos señores para que hagan lo que estos señores siempre han dicho que van a hacer y lo que estamos viendo en Barcelona. ¿Qué pasó ayer en Barcelona? ¿Qué votó el PSC en Barcelona ayer? Votó con Esquerra para sacar y echar a la Policía Nacional de Vía Laietana. Sí. Es que eso es el PSC, es que eso es el PSOE. Entonces tampoco hagamos un juego de engaños. Bueno, el PSOE es también Emiliano García Paje, que abiertamente se está manifestando en contra de esta vía. Quito y de soslayo. Pero como siempre. Vamos a estar de acuerdo, vamos a estar de acuerdo en que si fuera por el espíritu del partido sanchista, si fuera por ellos, desde luego que perseverarían en esta vía catastrófica para España. Pero ellos mismos también van a chocar con la realidad y que el precio que van a tener que pagar para conseguir la abstención de Esquerra va a ser tan alto que va a suponer el final de la carrera de Sánchez cuando termine esa experiencia. Bueno, un momento. Por lo tanto, a lo mejor Pedro, por sentido de la supervivencia... Porque es un caso de machismo tremendo. No dejáis hablar a Rosa Belmonte. No, o sea, bueno, esto ya es una cosa no, verdaderamente vergonzosa. No, es que me duele. Yo solo le quería preguntar a Cayetana si ese tajante no a la abstención no se parece demasiado al tajante no de Rivera que tanto le ha costado. No. Yo honestamente, en fin, no. No, te digo no al no. Bueno, un momento. ¿tú y de sabes? hecho, fíjate, perdóname, yo creo que a Rivera lo que le costó fue otra cosa. Fue de hecho, no haber cumplido el mandato fundacional de su partido, que era evitar la deriva hacia el nacionalismo de un partido o de otro, ¿no? Y no haber pactado con Sánchez en su día. Yo creo que eso fue lo que le costó. O sea, no haber sido el partido útil. Eso pasa por cumplir las promesas electorales, que como decía el canalla de Enrique Tierno, están para no cumplirlos. Es que, pero y es que es verdad. A veces sí. Déjame la vender mi cesta de los Navidad, Pedro, déjame no puede vender. Condicionarlo todo. Ahora que tienes muchas televisiones, deja que yo venda mi humilde cesta de Navidad. ¿Sabes qué es? El hombre que es el hombre del momento. Bueno, será homenajes en la sexta, da toda, o sea, solamente compite con Montoro el día de las elecciones en televisión española. Por los 7 años de veto a los que he sido sometido, pues tal vez. Pues chicos, yo llevo 30 y no me quejo. Una cierta compensación, ¿no? Sí. No tiene ningún sentido. Pero bueno, la cesta de Navidad. Atención, porque esto se acaba. El año pasado se acabó en 8 días y luego hubo gente que quiso tal y no hubo. Bueno, esta cesta de Navidad de este año es todavía mejor que la del año pasado. Tiene 7 kilos y medio de jamón de Guijuelo. De Guijuelo, en fin, de verdad. El cava riojano Beckerbrut, que es el mejor, digan lo que digan en Cataluña, el cava riojano es tremendo. El vino tinto Aljibes. Las conservas de Ana María, que son las mejores de España, en anchoas, en mejillones y en sardinillas en aceite de oliva. El aceite de oliva virgen de Olivizate, tableta de turrón artesano, que esto ya lo probamos el año pasado, y es maravilloso, ese turrón de Gijona, que prácticamente ves el aceite de la almendra. Oh, eso es buenísimo. Y además, la torta imperial de Alicante, para los que tengan buen diente, extraordinaria. Estoy atónito, 2 tabletas de chocolate ecológico que yo no he probado, pero que me voy a devorar. Entonces, chocolate no puede ser malo, que es de Vivani, que es una marca especializada en productos ecológicos y ha creado un chocolate ecológico. Y además, ya de regalo este año, una suscripción por 1 año gratis a Flixolé, con todo el cine español. Con todo el cine negro americano y todo el cine europeo desde los 40 a los 70, que es absolutamente maravilloso. Todo remasterizado, perfecto. Todo esto por un precio casi ridículo. O sea, 240 euros, incluido el IVA y los gastos de envío, o 230 si son del Club Libertad Digital. ¿Quieres vender cestas?
¿Por qué no pones tu libro de memoria del comunismo en la sexta? Pues porque no me dejan. Es que ayer me comunicó Imelda que ya ha sacado la 25ª edición, ya he oído esta porque mañana. desde que llegan los comunistas al poder... Pero ¿cómo no te va a dejar Imelda? O sea, Imelda encantada de que mientras De se vender toman los libros para una turrones, cesta. mientras se toman los turrones, Habría que, pues subir, están- habría que subir el precio, ¿no? de la Es cuota. que estamos... Ya está, Nunca el precio hemos fijo. llegado a 2,50. Nunca hemos llegado a 250 euros. Y eso es un límite razonable. Que compran el libro es totalmente necesario. Además, cómprenlo porque si ganan los malos, que tiene todas las trazas, el año que viene lo pueden prohibir. O sea, cómprenlo para Navidad. Hablaba antes Cayetana, Federico, de las presiones, ¿no?, que tiene que soportar Casado y de las que ha tenido que soportar las ya que y las vendrá. que le vendrán. Presiones también dentro del propio partido. Estoy pensando, por ejemplo, en Feijóo. Alfonso Alonso sigue en su línea, pero bueno, Alfonso Alonso Vive en la SER. vive en la SER, efectivamente. Feijóo podría ser uno de esos que está ejerciendo presiones dentro del propio partido. ¿Me estás preguntando? Sí, sí, sí. Pues otros dirán que yo ejerzo presiones, pero es que tenemos opiniones, que esto no es una secta. Es que los partidos no son sectas. Es que discrepar o opinar no es disentir ni ser desleal. Es que yo creo que tenemos que cambiar un poco nuestra manera de entender los partidos políticos. Cada vez que sale alguien con una opinión que no sea la estrictamente oficial, sale una batería de periodistas diciendo, ¿no? Disidencia, corrientes, mareas contra la dirección del partido. Y es que yo no lo veo así. Lo Yo fantástico considero que es se que en puede este tener, caso... y el PP sobre todo, el PP es un partido donde sí hay debate y donde tiene que haberlo, creo, y donde tiene que haber libertad. Lo fantástico es que en este caso se ha presentado muchas veces las posiciones de Cayetana y las de Feijóo como posiciones enfrentadas, incluso antitéticas, y como si Feijóo hubiera sido el gran opositor a la promoción de Cayetana a la portavocía. Sin embargo, en esta cuestión, que es la más importante, esencial. la más importante que afecta a España, en definitiva están diciendo lo mismo. En definitiva, están diciendo lo mismo, cada uno con su voz. Y es Bueno, verdad. es que además Feijóo tiene elecciones el año que viene. Si no es útil votar al PP... No sé pues, si exactamente lo mismo, por Algún ejemplo, matiz. Pedro J. Bueno, Yo no estoy a favor de la abstención. Y estoy radicalmente Bueno, contra pero la yo, abstención. Me parece un error la pero abstención. yo no creo que digo lo es que esté cada uno promoviendo Feijóo sea la abstención. pero no te digo Feijóo está Feijóo. Hay promoviendo gente- el acuerdo Sí, de pero los no. constitucionales. Pero ha dicho, ha Pero hablado de abstención. Es que lo de la, vamos a ver, en lo de la abstención tenéis razón, tanto por razones de fondo como por razones de aritmética. Oye, y si oímos a los oyentes, que eso estaría bien, ya que nos oyen, vamos a escucharlos. Y después de la pausa, además, vamos a ver cómo perciben ellos al Partido Popular, porque hasta el día de las elecciones veían dos partidos, el de Casado y el de Rajoy. Ahora solo ven uno. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Los oyentes, Vanessa. Hablábamos antes de la pausa de esas diferencias de opiniones que hay dentro del partido y los oyentes le preguntan precisamente por España Suma y además añado que en redes también le plantean esta cuestión de cara a un País Vasco Suma frente a las próximas autonómicas. Doña Cayetana, no entiendo cómo esperan ustedes liderar la oposición adoptando la línea de Rajoy, de inmovilismo, de ponerse de perfil y de no afrontar las cosas con una decisión firme, clara, que los españoles entendamos. ¿No siente usted que el partido por el que apostó, al que volvió, ya no es el mismo? En el caso de que hubiera alguna discrepancia fuerte con el pensamiento de la dirección, ¿usted sacaría esa personalidad y esas ideas claras y, digamos, se opondría o se enfrentaría a ellas, incluso aunque fuera a su líder Pablo Casado? Bueno, Cayetana, espero que cuando haya elecciones en Cataluña, esta vez, si ofrecéis el España Suma, tampoco os bajéis los pantalones, entre comillas, ofreciendo a los ciudadanos que sean ellos quien lo lidere. Yo pienso que ya tanto vosotros como vos habéis subido bastante y lo puede liderar perfectamente alguien de vos, el España Suma o alguien del PP. Cayetana, buenos días. ¿Qué ficha vais a mover para que no se forme este gobierno que se quiere formar? Bueno, se repiten las mismas cuestiones. Hay que decir que tampoco es pitonisa ni orácula. O sea, porque hay cosas, la adivinanza, la adivinación... La bruja Cayetana. Eso, no. A ver, no, para comentarios, sobre todo lo de España Suma que ha salido en el caso del País Vasco y el caso de Cataluña. Y yo creo que ese es el camino y el que la noche electoral, que debo decir que fue una noche feliz en el PP de Cataluña. O sea, el PP de Cataluña pasamos de la práctica extinción, debo decir,
cuando llegó Alejandro Fernández, él siempre lo recuerda, el primer día le entregaron una serie de encuestas donde salía 0, 0, 0. ¿Vale? 0 en las autonómicas, 0 en diputados, 0 lo recuerdo estuvo aquí y lo contó, ¿no? Y lo contó, no así, pero fuera de micrófono sí. Dice, en estos momentos sale una rayita. Sí, o sea, exacto. no salía nada, plano, la rayita. O sea, es que no había ni para cero. Además, una estuvo rayita. un día muy complicado también para él. Sí. Salió la sentencia del caso Gürtel, me acuerdo. Sí, sí. Y la sorteó. Pero qué brillante es. Un tipo brillante, un gran político, y se ha convertido en muy poco tiempo en el referente del constitucionalismo en Cataluña, y eso es muy importante. Y gracias a su apoyo y en fin, a su inteligencia, sus debates en el Parlamento, que yo he estado yendo a todos ellos ahora en campaña, pues hemos ido creciendo y creciendo. Y el resultado en Cataluña fue realmente, no de euforia, por supuesto, porque somos pequeñitos todavía, pero muy esperanzador. Es decir, el PP se ha colocado, subimos un 43% el voto desde abril hasta ahora. Pasamos a ser la primera fuerza política constitucionalista con 80.000 votos más que Ciudadanos, que es impresionante. Y pues ahora tenemos una responsabilidad, es decir, el PP ahora se convierte en el eje de la reconstrucción del constitucionalismo ahí. Y a eso nos vamos a dedicar. Yo creo que Alejandro tiene hoy mismo una reunión con Lorena Roldán en Cataluña para empezar a buscar fórmulas de colaboración. Elecciones en pocos meses. Puede haber elecciones en pocos meses, pueden ser en primavera, podrían ser en otoño. En cualquier caso hay que trabajar. Insisto, hay que hacerlo con mucho contacto, con tiento y con generosidad. Ya hay mucha presión que ya empieza, ¿no? Entonces la absorción, la fusión, no. Todas estas cosas hay que hacerlas, insisto, con enorme generosidad y sabiendo que tenemos que de verdad conseguir el objetivo, que es la reagrupación de ese espacio político. Para Cataluña es esencial, porque a partir de esa reagrupación se tiene que poner en marcha ese plan que estamos elaborando de reconstrucción del constitucionalismo aquí. El catalanismo ha fracasado. Y eso es una cosa importantísima de entender. El proyecto catalanista que se pone en marcha con Pujol acaba con las barricadas, los fuegos y los incendios de hace una semana. Siempre ha acabado el movimiento nacionalista, siempre en manos de la extrema. Ahora llaman la convergencia. La convergencia, bueno. Es que me parece... Y lo importante, fíjate, es el catalanismo ha fracasado. Al nacionalismo se le ha caído la triple máscara. La máscara de la hegemonía, no existía un solo pueblo, solo construyeron una secta. 2, no tenían motivos racionales que justificaran ese movimiento, solo era xenofobia. No había agravios económicos reales, era xenofobia. Y 3, no era un movimiento pacífico. Nunca lo fue. Era un movimiento que en los años 70, como tú conoces muy bien, era un movimiento violento, que luego se convirtió en una democracia intimidada por Pujol, es decir, una violencia soterrada, y que luego ha vuelto a aflorar. La dictadura blanca. La dictadura blanca que dijo Tarradellas el primer día. Entonces, una vez fracasado el catalanismo, estamos en un momento crucial, porque ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos corregir los errores de 40 años y poner en pie una alternativa, la única posible, constitucionalista para Cataluña, con un objetivo de gobernar algún día no muy lejano. O 2, podemos hacer lo que hace el PSOE, que es, por una parte, literalmente ya directamente ceder a Esquerra, la plurinacionalidad, todo eso, o rescatar al catalanismo desde debajo los escombros para darle una nueva vida. Sí, acabarán poniendo a Durán y Lleida. Eso, y buscando los Durán y Lleidas de la vida para intentar una vez decir, no, el catalanismo vive, aunque el nacionalismo, separatismo ha muerto, ¿no? Pero y en esa reagrupación o en esa España suma o en esas Cataluñas sumas que vamos a añadir, ¿se cuenta con Vox? O sea, ¿el PP cuenta con Vox? Es una pregunta interesante y difícil. Vamos a ver. Yo con Vox, y lo he dicho y con Federico hemos tenido discusiones sobre esto, yo coincido más con Pedro J. Es decir, a mí no me gusta que se vendan ficciones en política. A mí no me gusta que me vendan la derogación del Estado autonómico como una propuesta electoral cuando no la vas a conseguir, no lo vas a hacer y no necesariamente sería positivo. Es decir, España no es Francia. España no es un Estado unitario, centralizado, jacobino, ni lo ha sido jamás a lo largo de su historia. Solo en momentos muy complicados de su historia, es decir, en los últimos 40 antes de la transición. Con lo cual, decir, yo propongo la derogación del Estado autonómico y le vendo a la gente esa ficción, me parece que no es tratar a los ciudadanos como adultos. De la misma manera hacen lo mismo con otros asuntos, de la inmigración, por ejemplo. Vamos a construir un muro infranqueable en Ceuta y Melilla. Falso. No vas a construir un muro infranqueable en Ceuta y Melilla. Con lo cual, no me digas que vas a construir un muro infranqueable en Ceuta y Melilla. Y con eso, con muchísimos elementos de su retórica
y de su política. Memoria histórica, ley de violencia de género. Ley de violencia de género, y lo hemos debatido 1000 veces aquí, yo soy contraria a que los hombres y las mujeres tengan penas distintas por el hecho de ser hombres o mujeres. No me parece aceptable, como no me parecería aceptable que los heterosexuales y los homosexuales tuvieran penas distintas por el hecho de serlo, por razones de identidad, de raza, de color de piel o de lugar de nacimiento, ¿no? Igualdad ante todo. Entonces yo puedo tener puntos ese es un punto muy importante. Yo puedo tener puntos y la memoria de histórica. debate. Perdona, eso no está en la ley de violencia de género, está en la reforma del Código Penal Una sentencia del Constitucional. Bien, Sí. y en el protocolo policial. O sea, quiero decir que yo también estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Cayetana. Yo también creo que debe haber penas iguales y, de hecho, en casi todos los supuestos hay penas iguales. No la hay en la de las lesiones leves. Es decir, y eso que sucede, que es un elemento de la vida cotidiana, debería corregirse y yo No, es creo que lo que tiene que, bueno, es que eliminarse pero una ley es anticonstitucional. Federico, Digáis misa. la ley tiene La ley muchos otros discrimina, componentes. la ley discrimina. La ley tiene muchos otros componentes. Bueno, pues haz otra. Entonces, Vox sí o Vox no. Que era lo que íbamos. Yo te digo honestamente, en mi opinión, la reagrupación de ese constitucionalismo es Partido Popular y Ciudadanos. Y Vox veremos cómo evoluciona. Vox tiene elementos banonianos, desde luego, en su retórica, en sus soflamas, en sus lemas, sus consignas, copiados, además plagiados directamente de fórmulas banonianas, que me parece, en el fondo, en fin, atajos facilones y Steve Bannon. Explícales a los oyentes quién es Steve Bannon. Porque España primero, América primero. Muro infranqueable, muro infranqueable. Son copias burdas de fórmulas de otros sitios. Y en segundo lugar, a ver cómo evoluciona. Porque tiene los elementos copiados, están jugando ahora, y yo creo que van a evolucionar hacia ahí, hacia las fórmulas lepenistas. Es decir, subsidios. Padre o de la hija. O sea, ya decir lo que van a hacer los de Vox. No, vamos a ver, yo te he preguntado la memoria histórica. Rosa, le estoy contestando a Rosa. No, pero es que esa es una cuestión clave. Ahora te contesto en lo memoria. de Franco. Porque hemos visto en el debate, hemos visto asentir al único que ha defendido que no se puede volver a la guerra civil, que fue Santiago Abascal, el único que se ha opuesto a la profanación de la tumba, a obligar a la familia a enterrarlo donde diga el gobierno. Y el Federico, PP no ha dicho nada. No, ese es un asunto que a ti no te parecerá importante, a mí sí, y a mucha gente sí. Y si no entendéis que hay que ponerse de perfil en algunas cosas, que para hay gente es importante, pues ahí están los casi 4 millones de votos de Vox. Eso sí, tú puedes decir, vamos a ver si evolucionan bien. Yo, doctora, voy a ver cómo está el enfermo. No, perdona, que es que el enfermo es el que PP. Que deje de ser un punto ciego. El enfermo es el PP. No, Federico, el enfermo no es el PP. Bueno. El enfermo no es el PP, perdóname. Cuando yo digo cómo evoluciona, tenía el es PP? porque he visto que han empezado a jugar con fórmulas de subsidios, empezar a apelar a discurso fácil a sector obrero, antes votante de Podemos y del PSOE. Lo estoy viendo venir. Es decir, el liberalismo... No, eso ya ha sucedido. ¿Ya ha sucedido? Pues entonces estoy hablando no como pitoniza, como decía Rosa, ni estoy hablando ya sobre hechos. Se enorgullecen de... Hombre, ¿cómo no se van a enorgullecer? ¿Qué pasa? ¿Que el voto de Vallecas es peor que el voto de Buenavista? No, Federico, no. Hombre, pero si tú eres liberal, manejas resortes... entonces defienden las fórmulas liberales. Entonces, ahora están jugando con fórmulas proteccionistas, con subsidios, con un discurso clásico lepenista. ¿Qué ha hecho el PP en el gobierno? Bueno, pues no empecemos a hablar... Vamos a ver, es que me hablas como si fueras de otro partido. ¿Qué ha hecho el PP de Montoro y de Rajoy? ¿Qué ha hecho el PP en Castilla y León? ¿Qué hace el PP en Aragón? ¿Qué ha hecho el PP en todas partes? Exactamente lo mismo. Pero el hecho de que Cayetana sea la portavoz del PP debería zanjar esa... A mí, cuando sea la presidenta... Bueno, esa sería otra cuestión, si va a continuar siendo portavoz. ¿Vas a seguir siendo la portavoz? No lo sé. No hace falta para defender a Vox, Federico, meterte con el PP de antes o con el PP de ahora. Dejadme que os cuente una noticia. Dejadme que os cuente una noticia. Tú me has preguntado por Vox. Rosa me ha preguntado por Vox. Rosa me ha preguntado por Vox. Y yo le digo lo que opino de Vox. Os comento porque las noticias están produciendo dos cuestiones. Una de ellas, Villegas ha anunciado que deja la dirección de Ciudadanos. Lo acaba de decir en Telemadrid. Y unas últimas declaraciones de Ábalos en Antena 3 acaba de decir que si todo va según lo previsto,
esto, España tendrá un gobierno entre dos partidos que se tienen que complementar, esta es la palabra que ha utilizado, para afrontar los desafíos que tiene por delante España. Invita al resto de formaciones a abandonar su actitud bloquista. Se llama dos partidos Ábalos, pero dos partidos no son el PSOE y el PP, son el PSOE y Podemos, es decir, la Esquerra. Y el gran, ¿cómo ha dicho? Bloquista. El gran bloquista de este país en los últimos 4 años, debo decir, es Pedro Sánchez. Ha sido el gran elemento de bloqueo de la política española. El gran problema. Cayetana, no siempre no es, ¿no? No siempre no. No siempre no es, ¿no? Esa es la mejor frase de Cayetana, porque es la verdad de la vida. No, sí, hasta el final. No, es que además es agotador. Es que es una cosa Mi frase tan no lógica. era esa, yo no dije no ¿Cómo siempre un silencio es un no. ¿Ves? Me gustaba más la mía, fíjate. Es más tú vas rotunda. siempre más lejos, claro. Es que tú vas siempre más lejos, tú vas hasta el final. Es que claro, el silencio tal es una cosa no más siempre el silencio. Pero vamos. No. Bueno, en todo caso, como siempre, encantados de que estés aquí. Y bueno, no hemos sabido aclarar lo de Casado, pero sí sabemos lo de Cayetana, que siempre está bien. Bueno, una pausa, continuamos. Minúscula. Sí. Volvemos, tenemos hoy una crónica rosa tremenda, pero tremenda, en fin. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, a ver, ¿qué le damos del Corte Inglés? ¿Qué le recetas a Cayetana, que además tiene 2 niñas, que ya camino de mujeres, porque vamos... Pues en los juguetes ya hemos dicho antes que hay un 25% de regalo, que luego lo puedes canjear del 26 al 31 de diciembre. Bueno, y lo mejor, ¿cómo hacen el paquete? Te La lo pequeña envuelven, tuya, que es tan cariñosa. O sea, el momento ese de abrir el paquete, el momento selfie, eterno. O sea, y luego para ella, mira, tenemos como el calendario de Adviento, pero es un cofre regalo de 24 productos de Rituals, que son productos fantásticos y cada día tienes una nueva sorpresa. Y luego un Garmin Fenix 6X Zafiro, perfecto para aventureros, que te da las rutas de trial, campos de golf, mapas integrados, listísimo el reloj. Muy bien, muy bien. Dime solo una cosa, porque si no Isabel González me va a solo una cosa, Federico, vamos a ver. Venga, perfecto. Bien. Bueno, José Manuel Villegas, mano derecha de Albert Rivera desde el año 2006, número 2 del partido desde el año 2017, abandona la primera línea de la política. Lo ha dicho en Telemadrid. Yo estoy a disposición del partido para ayudar a llevar a hacer esa transición, a que se haga una buena transición hasta ese congreso. Pero efectivamente se abre una nueva etapa en la que el partido va a tener un presidente o una presidenta que va a ser distinta a la que hemos tenido hasta ahora, y en esa nueva etapa también va a haber un secretario general nuevo. Yo no voy a optar en ese congreso de marzo a seguir siendo secretario general, ni voy a estar en ninguna de las listas que vayan a esa comisión, a esa nueva ejecutiva. Bueno, pues José Manuel... esto de que la gente se largue, a mí me parece mal. Hasta que no se rehaga el partido, yo creo que tendrían que estar el primero Rivera, pero bueno. Por motivarte un poco, Federico, Cristóbal Montoro. Pero si ya más motivado que cada vez que viene. Hoy tenía... Sí, pero no. A ver, los presupuestos de Montoro que se están fosilizando casi de alguna manera, son todavía los que tenemos vigentes. Pero tú sabes que yo tengo una animadversión especial contra el murciélago. Es más, el murciélago yo creo que me produce algo, o sea, una erisipela en el oído. Oigo Montoro, me dan ganas de tirar algo. Espera. Dice que niega que estemos en una situación de crisis o que nos estemos acercando a ella. No entiende por qué hay personas, Federico, que deslicen esta idea. Defiende que el crecimiento económico es más sano y equilibrado que nunca. En un año de desaceleración, 330.000 empleos, que años anteriores han creado 550. O sea, es mucho menos, pero sigue siendo una cifra importantísima. Y cientos de miles de personas que van a tener su puesto de trabajo. Y están creciendo los salarios este año un 2,5%, con una inflación, doña Susana, que en el mes de octubre el IPC crecía el 0,1. Estamos creciendo sin inflación, creando empleo, con una balanza de pagos. O sea, que tenemos un crecimiento sano, para entenderlo. Muy sano. ¿Sabes lo que quiere? Montoro Asociados. Tener línea abierta para sus negocios con el Gabinete de Economía del PSOE. O sea, la izquierda a veces es maricomplejines, pero a veces es marinegociaciones. Y este es el género marinegocios. Aquí el camarada murciélago lo que tenía era Montoro y Asociados, luego equipo económico. ¿Y para qué sirve ahora? Pues para poder llamar a Marisú o poder llamar a Nadia Calviño. En fin.
Vamos a ver, la crónica rosa. En las monarquías están mejores las cosas, ¿eh? Sobre todo en la británica, Federico. Yo creo que todo esto lo están haciendo aposta por el estreno de la tercera temporada de Crown en Netflix. Para taparlo del caballerizo. Lo están forzando en este caso. Pero para taparlo del caballerizo, que se supone que tenía ahí la reina sus cabalgatas, pues resulta que sale ella a caballo con 93 años, que parece Belfegor, el fantasma del Louvre. Con su nuevo caballerizo, que tampoco le hace sombra. Bueno, el caballerizo que tampoco es bueno, pues el paja. príncipe Andrés ayer emitió un comunicado, lo de la entrevista de Epstein, que al parecer además fomentó Sarah Ferguson, fue la que le animó, telita marinera. Es que como community manager Sarah Ferguson tiene el trabajo perdido. Ha provocado que ayer publicase un comunicado diciendo que se aparta de sus funciones como príncipe y estamos a la espera de saber si va a seguir recibiendo su asignación real o los reales entresijos de todo esto, porque parece ser que, él en el comunicado dice algo así como: le he pedido a mi madre dar un paso atrás y ella ha aceptado mi propuesta. Y no sé, me suena todo a Cristina de Borbón. Le he pedido a mi madre que cuando me estaba estrangulando dar un paso atrás. Me suena eso a y Cristina de Borbón cuando dijo, cuando mandó la carta de: oye, que a mí no me ha quitado mi hermano el ducado. Lo que pasa es que esto sale en los debates electorales, porque ayer lo comentábamos, Corbyn y Boris Johnson pregunta, ¿qué opinan de...? O sea, España está mal, pero anda que la Inglaterra. Así que los Windsor son noticia, los Alba son noticia, ya sabes, ayer la misa y además Cayetano con, no voy a decir mala pata, mala costilla, porque se ha caído el caballo y se ha roto. Sí, tiene una mala racha. Los Pantojas son noticia, los Ronaldo son noticia. Parece ser que se habrían casado en Marruecos Pero habrán llevado a un cura de Portugal, porque la madre de Ronaldo, que le puso Cristiano por Cristo y Ronaldo por Reagan, o sea, no admitiría. A mí me cuesta pensar que la madre tenga algo que ver en todo esto, pero es verdad que yo, que miro mucho las redes sociales, nunca se dan likes la una a la otra. Cuando una publica una cosa, la otra se queda calladita. Lo que he oído esta mañana es que le he llamado mi marido. Le llama a mi marido últimamente, pero bueno, es una moda. Y luego sé que no tiene nada que ver con la Crónica Rosa, pero yo quiero hacer una despedida a Purita Campos, Federico. Los cómics de Esther, ¿tú te acuerdas de Esther y su mundo? Pues ha fallecido, tenía 81 años y yo, como toda mi infancia, he consistido en leer esos cómics que luego devolvía al kiosco de mi padre y se vendían, ya sabes la historia. Hombre. Pues oye, me siento muy triste por esto, porque es parte de nuestras vidas, sí. Pues bueno, vamos a llorar un poco, pero enseguida empieza la Crónica Rosa. Es la mañana. Es radio.